hacer un pequeño resumen de la sección de la Torá que corresponde para esta semana. Saludamos a todas las ovejas perdidas de la casa de Israel dispersas entre las naciones. Que nuestro Padre Celestial los bendiga y los guarde. Aquí en la comunidad nosotros hemos dado lectura a las dos secciones de la Torá que corresponden para esta semana, Jucat y Balak, que están en el libro de Bamidbar, libro de Números, capítulo 19 en adelante. Vamos a ver unos pasajes, pero previamente vamos a hacer un rezo de la Torá. Vamos a hacer un rezo y luego vamos a leer algunos pasajes de la Torá. Baruch bataf Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol hanamim, benatan la nueva Torah todo, Baruch atah Adonai noten haTorah, bendito eres tu Hashem, el Elohim nuestro, soberano del universo, que nos ha escogido entre todas las naciones y nos ha entregado su Torah. Bendito eres tu Hashem, donador de la Torah. Parashá Jucat, que significa estatutos o decretos. Vamos a ver en el capítulo 20, en el verso número 1 dice, la Torá, y llegaron los hijos de Israel, la congregación toda al desierto de Sin en el mes primero, y se estableció el pueblo en Cades, y murió allí Miriam, y fue enterrada allí. El nombre de este mensaje le hemos puesto vida después de la muerte. Vida después de la muerte. Hay otro pasaje más adelante, en el capítulo 20 mismo, verso 28, y nos dice, en el verso 28, y desvistió Moshe a Aarón de sus vestimentas, y los vistió sobre Eleazar su hijo, y murió Aarón allí en la cima de la montaña. Y descendió Moshe con Eleazar de la montaña. Vemos aquí lo que está transcurriendo con lo que salieron de Egipto. Muchos comentaristas dicen que ya han pasado algunos años desde que ellos salieron de Egipto y se está cumpliendo la palabra de nuestro Padre Celestial de que muchos iban a caer en el desierto, y estamos viendo en esta sección de Jucat la muerte de Miriam y la muerte de Aarón, su hermano. Entonces la interrogante es, ¿qué pasa con nosotros después de la muerte? Siempre ha habido esa interrogante y nosotros vamos a ir explorando lo que dice la Torá y la Tanakh referente al destino, ¿verdad? En la Tanakh nosotros encontramos la metáfora del sueño para referirse a la muerte, o encontramos el término dormir con sus padres. Por ejemplo, en Primera de Reyes 2:10 dice, y David durmió con sus padres y fue sepultado. Encontramos también otro término, dormir en el polvo. En el libro de Daniel 12:2 dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Nosotros el lugar de sepultura o el lugar donde van los muertos se lo conoce como Sheol, De ahí las malas traducciones que nosotros vemos en algunas Biblias o Tanakh, donde vemos que ponen Hades y otros términos, pero el término hebreo para el lugar de sepultura o para el lugar donde van los que fallecen es Sheol. Y alguien que fallece no es que está muerto, según lo que hemos visto, está durmiendo, nada más. Está durmiendo en la morada de sus padres, según lo que dice. En el libro de Proverbios 15:11 dice, el Sheol y el Abadón están delante de Adonai.
¿sí? El libro de Eclesiastés 12:7 dice, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el Ruach, el espíritu, vuelve a Dios que lo dio, ¿sí? Entonces vemos que el Ruach, que nuestro Padre Celestial le insufló al primer hombre, Adán, y dice, y Adán fue un ser viviente, y de esa manera todos los hombres tenemos ese privilegio de tener una parte divina de nuestro Padre Celestial, que cuando fallecemos regresa nuevamente hacia Él. Pero en los libros, hay un libro, en el libro de Enoch, que es uno de los libros apócrifos, dice que en el Sheol hay un sitio donde van todos los espíritus de quienes fallecen. Y en ese lugar hay varias divisiones. Y de acuerdo a que si ha sido una persona justa, si ha sido un sadik, va a ir a un sitio, y si ha sido un rasha o un malvado, va a ir a otro sitio. Eso es lo que nos dice. Voy a leer en el capítulo 22, en el capítulo número 22 del libro de Enoch, que es un libro apócrifo, dice, entonces pregunté, observando todos los pozos, o sea, hablando de Sheol, ¿por qué están separados uno de otro? Me respondió diciendo, estos tres han sido hechos para que los espíritus de los muertos puedan estar separados. Así, una división así de hecha para los espíritus de los justos, en la cual brota una fuente de agua viva, ¿sí? Y así, dice, hecha para los pecadores. Dice, cuando mueren y son sepultados y no se ha ejecutado juicio contra ellos en vida. Aquí sus espíritus serán colocados, dice, aparte, para esta gran pena hasta el día del gran juicio, y castigados y atormentados para siempre, quienes merecen, dice, la retribución de sus espíritus. ¿Por qué aquí en el libro de Enoch está hablando de espíritus y algunas traducciones de la Tanakh, ¿verdad?, que nosotros conocemos, dice alma? ¿Y por qué se habla de espíritu y no de alma? ¿Saben, amados, por qué? Porque el término alma viene del latín anima, es decir, mucha influencia greco-romana se introdujo a las escrituras. Nosotros en la Tanakh, en la Torá, no nos hablan de alma, sino de Neshama, que ya vamos a ver. Entonces, el libro de Enoch nos dice que hay un sitio, un lugar donde van los espíritus de quienes fallecen. Y hay una gran división entre los que justos que mueren haciendo justicia, o los sadik, y quienes mueren, ¿verdad?, en su ley, los rasha, los que no hacen justicia, los que no obedecen ninguno de los mandatos que nuestro Padre Celestial ha establecido, y dice que hay una gran división. Los justos, dice que hay una luz divina que los alimenta y un agua divina que los sustenta. En cambio, los otros no es así. Ahora, dentro del judaísmo sabemos que existen muchas corrientes. Para ellos también hay un lugar donde van, dice, las almas o los espíritus de quienes fallecen, como un sitio de purgatorio según el judaísmo, ¿verdad? Y ellos dicen que ahí permanecen por 12 meses, purgando sus penas para nuevamente regresar, es decir, para reencarnar nuevamente, y continuamente van a estar reencarnando. Nosotros aquí en la comunidad no creemos en esa doctrina, ¿sí? Creemos en lo que dice la Torá, creemos en lo que dice la Tanakh, ¿verdad? Que nosotros, después de la muerte, estamos esperando la resurrección en el día final cuando venga el Mashiach. Nosotros creemos en la resurrección. En cambio, si ya reencarnamos una y otra vez, ¿por qué esperar resurrección? Porque ya están resucitando, ¿verdad?
¿Y por qué esperar un Mashiach? Entonces el judaísmo introdujo ese tipo de doctrina para descalificar al Mashiach, simplemente eso, ¿sí? Pero en realidad en la Torah, en la Tanakh, no me dice a mí, no me habla nada de eso. De que si yo muero de nuevo voy a reencarnar en alguna otra persona. Voy a reencarnar en un animal. Como una hermanita que hace tiempo venía aquí, decía que ella quería reencarnar en una mariposa. Ya no está ahí. Sí, entonces, existen ese tipo, ¿verdad?, de doctrinas. Nosotros en la Torah nosotros encontramos el término nefesh. Nefesh, esto ya nosotros lo hemos enseñado, ¿verdad? Los niveles que tiene, para graficar un poco, diríamos el alma, pero ese término no es correcto, sino el Ruach, que tiene en realidad varios niveles. El primer nivel es Nefesh, que es fuerza vital en la Torah, ¿verdad? Los animales y los humanos, considerados Nefesh vivientes, significa ser que respira y experimenta deseo y emociones. Es decir, el Nefesh es el nivel más bajo que tiene el hombre, que se compara también con los animales, porque esa fuerza vital que mantiene vivo al animal y mantiene vivo al hombre, se lo conoce como Nefesh. Pero hay un nivel más elevado que es Neshama, ¿verdad? Neshama proviene de Neshima, que es aliento. En Bereshit 2.7 se usa para describir el aliento de vida que Adonai insufla directamente a Adán. Representa la chispa divina y la mente intelectual exclusiva del ser humano. Es decir, Neshama es un nivel más elevado de la persona, donde ya tienes un discernimiento intelectual. Y además, si te apegas a la Torah, te elevas más, porque viene un nivel más elevado, que es el Ruach. Traducido como viento, representa la dimensión emocional, Ruach. De ahí viene otro nivel, Hayá, que viene de Hay, de vida, y otro nivel, Yehida, que viene de Had, de Hud. Ya cuando ese Ruach es uno con Hashem, ¿sí? Son niveles que existe de Ruach, pero muchas veces utilizamos nosotros el término alma de una manera descriptiva para hacernos comprender o entender, pero en la Tanakh, en la Torah, ese término no existe. Existe Nefesh, existe Neshama, ¿sí? Y lo que dice el libro de Enoch, al lugar donde van los espíritus, ¿verdad? Ese Sheol está dividido, y los que mueren haciendo actos de justicia, o los sadik, van a un sitio, y los que no mueren haciendo actos de justicia o en desobediencia, en rebeldía, ¿verdad?, van a otro sitio. Y esperando, ¿qué dice el libro de Enoch? El juicio final. Es decir, ¿existe el infierno? No. Como han enseñado muchas religiones, inventos, doctrinas que se inventaron sobre el infierno y que te vas a ir a quemar, te estás quemando, inventaron el purgatorio y por ahí si tú das una ofrenda te sacan de un lado a otro lado y se hizo un comercio de eso, ¿verdad? Y fue un invento de una novela, La Divina Comedia, de Dante Alighieri, ¿sí? Una comedia, y ahí están los niveles del infierno y todo. Pero en realidad lo que nos habla la Torah, la Tanakh, el lugar de sepultura nosotros conocemos como Sheol. No es Hades, como muchas traducciones le han puesto, o no es infierno, como muchas traducciones le han puesto. En realidad, eso son inventos de las religiones, ¿verdad? Pero nosotros estamos claros que después de la muerte, no hay muerte, hay vida. Hay vida porque vamos a esperar la resurrección. La resurrección que va a venir al final de los tiempos.
¿sí? Y muchos profetas hablan de la resurrección de los muertos. Muchos profetas hablan de lo que va a pasar a futuro. Ahora, hay una ilustración hecha en forma de parábola, pero en realidad muchos dicen que esta es una historia, ¿verdad? Que nosotros la encontramos en el libro de Lucas. Ahí hay una historia en el libro de Lucas, en el capítulo 16. En el capítulo 16, en el verso 19, aquí esta historia habla de Rico y Lázaro, y voy a leer, dice, y Yeshua la cuenta para graficar lo que estamos diciendo sobre Sheol, ¿sí? Dice, una vez hubo un hombre que tenía por costumbre vestirse con ropas más caras y se pasaba, dice, los días con lujo magnífico. Y a su puerta habían colocado, dice, a un mendigo que se llamaba, está traducido como Lázaro, pero es Eleazar, que estaba cubierto, dice, de llagas. Él se había sentido satisfecho con poder, dice, comerse los restos que caía de la mesa del hombre rico, pero en lugar de ello, hasta los perros venían y le lamían la llaga, dice. Con el tiempo, el mendigo se murió y fue llevado, dice, por los ángeles, junto a Abraham, y el hombre rico también murió y fue enterrado. En el Sheol, donde se hallaba en tormento, el hombre rico levantó la vista y vio a Abraham y a lo lejos con Lázaro, Eleazar, a su lado. Entonces le gritó, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envié a Eleazar sencillamente para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy en agonía en fuego. Sin embargo, Abraham le dijo, hijo, recuerda que cuando estabas vivo tuviste las cosas buenas, mientras que él tuvo las malas, pero ahora tiene su consuelo aquí mientras que tú estás en agonía. Pero eso no es todo. Entre tú y nosotros existe un profundo abismo, de manera que los que quisieran pasar de aquí a ti no pueden, ni nadie puede cruzar de allí hacia nosotros. Él le contestó entonces, Padre, te suplico que le envíes a la casa de mi padre, donde tengo 5 hermanos, para que les adviertas, de manera que eviten venir también a este sitio de tormento. Pero Abraham le dijo, ellos tienen a Moshe y a los profetas, deberán escucharles a ellos. Pero él continuó diciendo, no, Padre Abraham, necesito más. Si alguien de entre los muertos va a ellos y se arrepentirían. Pero él contestó, si no están dispuestos a escuchar a Moshe y a los profetas, no estarán convencidos ni siquiera si alguien se levanta de los muertos. Entonces, vemos aquí esta historia que cuenta Yeshua, ¿sí?, sobre el rico y Lázaro, donde Lázaro el justo va al lugar que aquí le dicen el seno de Abraham, ¿verdad?, a ese lugar del Sheol, que hay una separación entre los unos y los otros. Entonces ahí, amados, la importancia de la obediencia a los mandamientos de nuestro Padre Celestial, porque sabemos lo que va a venir después, que nosotros partimos de este plano físico hacia dónde vamos a ir. Pero si estamos en rebeldía, si no obedecemos los mandatos de nuestro Padre Celestial, ¿a dónde voy a ir? Es incierto, mucha gente no sabe a dónde van a ir. Y piensan de que ahora voy a disfrutar, ahora voy a vivir de lo mejor, de esta vida no hay otra, ellos dicen. Pero no saben que esa parte divina que fue insuflada en nosotros es perpetua. Y que un momento determinado, cuando venga el Mashiach,
todos los muertos van a resucitar, buenos y malos, para ser juzgados, y a cada cual se le va a dar la recompensa de lo que ha hecho, amado. De las acciones que nosotros hicimos cuando estuvimos con vida. Entonces, ¿qué dice esa parábola? ¿Verdad? Donde el rico dice, manda a alguien a que avise a mis hermanos. Tengo 5 hermanos. Pero dice, pero si aún se levantara alguien de aquí y si fuera, no van a escuchar. ¿Cuánta gente, amados, no predica la Torah? No habla de Hashem, no habla de obediencia, no habla de hacer el bien. ¿Acaso escuchan? Este lugar debería estar repleto, ni deberíamos caber aquí. Pero la gente piensa que después de esta vida ya no hay más. Que esto es todo, ¿verdad? Y que no hay una resurrección. Eso piensa la gente y disfrutan de la mejor manera, ¿verdad? Y hacen de todo. Porque dicen de esta ya no hay más. Pero eso es falso, amado. Ese es un engaño del maligno. Ese es un engaño, amado. ¿Sí? Porque esta vida continúa. Simplemente es un cambio. Nuestro cuerpo físico vuelve a la tierra, pero nuestro Ruach regresa al Padre que lo dio y Él determina a qué lugar va. Mientras espera el juicio, porque como vimos aquí, dice que en este libro de Proverbios 15:11, el Sheol y el Abadón están delante de Adonai. Es decir, que Adonai tiene control hasta de esos sitios, de esos lugares. Entonces Hashem sabe, ¿verdad? Porque dice que el cuerpo vuelve a la tierra y el Ruach vuelve a Hashem, que Él lo dio, y Él determina dónde va. Entonces, ¿acaso las personas saben esto que estamos enseñando? La gente no, y aún venga un profeta, aún resucite un profeta, venga y les hable, no van a escuchar. Porque su corazón no está predispuesto a querer escuchar la verdad. Quieren las mentiras que les venden las religiones. Pero la verdad de nuestro Padre Celestial, la Torah de nuestro Padre Celestial, la Tanakh de nuestro Padre Celestial, ellos no quieren escuchar. Y yo tengo que revisar, o sea, lo que me dice el Nuevo Testamento con lo que dice la Torah. Y vemos esta historia, ¿verdad?, que habla de Rico y Lázaro, lo que sucede. Yo prefiero ir al lugar que Hashem ha determinado, que dentro del judaísmo se lo conoce como el seno de Abraham. Obedecer los mandatos ahora que tengo tiempo, ¿verdad?, a estar en desobediencia y ser incierto. Porque en realidad, amados, somos seres espirituales en realidad. Somos seres espirituales, viviendo experiencias terrenales. Pero la gente no entiende eso, que somos seres espirituales. Que no somos de aquí, que nuestra morada está en otro sitio. Imagínense un tiempo de 70, 80, 100, 120 años máximo. Muchos comentaristas de la Torah dicen que Miriam falleció como a los 126, 127 años. Una gran profeta. ¿Sí? Y toda esa generación que salió de la esclavitud empezaron ya a caer. O sea, ahí ya están, ellos a las puertas, en esta parasha vemos que están a las puertas de entrar ya a la tierra prometida. Es decir, han pasado como 38 años ya de la salida de Egipto, 38 años. Ya la gran mayoría de ellos cayó. Entonces es necesario saber a dónde vamos a ir. Es necesario conocer esto porque de estos temas muy poco se habla. Nadie quiere hablar de la muerte, a dónde vamos a ir después. Es un tabú para muchas religiones. Pero es necesario conocer, amado. ¿Por qué? Porque esto nos ayuda a nosotros a aferrarnos más a la obediencia a los mandamientos de nuestro Padre Celestial, a hacer más justicia, más actos de justicia, más actos de sedacá, y ser sadik delante de nuestro Padre Celestial para poder ir a ese lugar de reposo y poder resucitar para bendición en los postreros días. Porque sería incierto, amados, que nos dedicamos a hacer de todo, a disfrutar de la vida como mucha gente piensa, ¿verdad? Y al último me arrepiento y muchas veces no tienen tiempo. Hay mucha gente que dice, no, yo al último me voy a arrepentir, déjame disfrutar de todo y hacer de todo. Y muchas veces no tienen tiempo, ¿no? Porque muchos van a dormir y ya no despiertan.
Hay accidentes que son así, que no le da tiempo de nada. Entonces, buscar a Hashem, buscar a nuestro Padre Celestial, mientras haya tiempo, mientras podamos, mientras tenemos energía, mientras tenemos vitalidad, servirle a nuestro Padre Celestial, en obediencia a los mandamientos, porque sabemos a dónde vamos a ir después. Ahora, el libro de Isaías, en el capítulo 26, 19, dice: tus muertos vivirán, tus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra arrojará a los muertos. ¿De qué me está hablando? De que viene una resurrección, amados. De que hay una resurrección. De que la muerte no es el final, no es el término. La muerte es una etapa por la cual todos los hombres tenemos que pasar. ¿Sí? Es una etapa nada más, dentro de la vida que Hashem ha determinado para cada uno de nosotros. Pero sabemos lo que nos espera a quienes hemos obedecido los mandatos de nuestro Padre Celestial. ¿Sí? Vamos a ver en Primera de Corintios, en el capítulo 15, 1 Corintios 15, en el 15:51, verso 51 dice: escuchad, os diré un secreto, no todos nosotros moriremos, pero todos seremos transformados. No llevará más, dice, que un segundo en un abrir y cerrar de ojos en el shofar final, porque sonará, dice el shofar, y los muertos serán resucitados para vivir para siempre, y también nosotros seremos cambiados. Porque este material que puede ser objeto de decadencia debe ser revestido de incorrupción, cuando la decadencia se haya convertido, dice, en incorrupción, y lo que es mortal se haya convertido en inmortal. Entonces, dice, este pasaje del Tanakh se cumplirá. ¿Cuándo se va a cumplir esto, amado? Que los muertos resuciten. Y hay un pasaje que dice que los muertos en Yeshua resucitarán primero, y luego los que hayamos quedado. Dice que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, en un segundo. Es decir, vamos a ser transformados en cuerpos glorificados, en cuerpos de gloria, y en nuestra traducción que dice. ¿Sí? En un abrir y cerrar de ojos, en un pestañear, en un segundo, dice esta traducción. Entonces, hay esperanza, amados. Hay esperanza, y sabiendo lo que dice el pacto renovado, o el código real, ¿sí?, de la resurrección después de la muerte, eso tiene que hacernos a nosotros apegarnos más a los mandamientos de nuestro Padre Celestial y a obedecer más las escrituras de nuestro Padre Celestial, ¿sí? Porque sabemos lo que nos espera a futuro, amados. Sabemos lo que nos espera a futuro. Ahora bien, vamos a ver una conexión de lo que estamos viendo con estos pasajes que habíamos leído temprano, pero voy a leer aquí algunos de ellos. De esta parashá Jucat, decreto o decretos, que dice en el capítulo de Bamidbar número 19, verso 1, y habló Hashem a Moshe y Aarón diciendo, este es el decreto de la Torá que ordenó Hashem diciendo, habla a los hijos de Israel y que tomen para ti una vaca totalmente bermeja, que no tenga defecto y que no haya sido puesta sobre ella yugo alguno, y la darán, dice, a Eleazar el Cohen, y él la sacará afuera del campamento y la degollará frente a él.
Y tomará Eleazar el Cohen su sangre con su dedo y salpicará hacia el frente de la tienda de reunión de su sangre 7 veces. Y alguien incinerará, dice, la vaca ante sus ojos, su cuero, su carne, su sangre, sus heces, incinerará. Y tomará el Cohen madera de cedro y sopo e hilo de carmesí y los arrojará en medio del fuego en el que arde la vaca. Entonces vemos aquí en esta sección de la Torá que hay un mandamiento que es muy difícil, por eso el nombre de esta parashá, Jucat, ¿verdad? De entender este mandamiento de la vaca bermeja o de la vaca roja, de que tenían que sacrificarla, sacarla fuera del campamento y quemarla, ¿verdad? El Cohen tenía que supervisar esta labor y la persona que hacía esa labor de sacrificar este animal y quemar ese animal en cenizas, se impurificaba porque en realidad las cenizas de la vaca roja para Madumá, ¿verdad? Son un misterio y nosotros no entendemos este tipo de mandamientos, ¿verdad? Que son los mandamientos que son muy difíciles de comprender para nuestro razonamiento humano, como las cenizas de una vaca roja mezcladas con agua de vertiente, dice la Torá, eran esparcidas sobre alguien que se había contaminado por muerto. Es decir, alguien que había cogido un cadáver o alguien que había ido a un cementerio o alguien que había cogido a un hueso, ¿verdad? Era contaminado, se contaminaba y por lo tanto no podía entrar al Mizcán, no podía entrar al lugar de reunión que tenían los Bene Israel. ¿Por qué? Porque estaba inmundo. Y tenía que purificarse con el agua mezclada con esta ceniza de esta vaca roja, ¿verdad? Era rociado, al tercer día se lavaba y al séptimo día finalmente eran purificados. Es decir, si se contaminaban, por 7 días estaba impuro y en el séptimo día recién estaban puros. Entonces, ahora no tenemos templo, nosotros no tenemos templo. ¿Y cómo hacemos para purificarnos si hemos entrado en contacto con cadáveres? Porque la Torá es bien clara, o sea, hay mandamientos por los cuales uno se puede contaminar por padres, hermanos cercanos, pero por familiares lejanos o me invitan a un sepelio, ¿yo puedo ir a contaminar? En el judaísmo tenemos la costumbre de no hacerlo, porque nos contaminamos, ¿sí? Y peor, como muchos tienen la costumbre de ir a los cementerios, ¿verdad? A rezar a los muertos y todo, ¿sí? Entonces, nos dice que en Israel, en toda la historia de Israel, durante toda la historia de Israel, hasta la destrucción del segundo templo, hubieron 9 vacas alazanas, 9 vacas bermejas o 9 vacas rojas en Israel, en toda la historia de Israel hasta la destrucción del segundo templo. Y hay una tradición que dice que cuando aparezca la 10ª vaca roja, viene el Mashiach. Es el final de los tiempos. Pero cuando aparezca esa vaca, no tiene que tener ningún pelito de ningún otro color. Tiene que ser todo rojo. Y muchos están queriendo forzar eso, de que ya aparezca la vaca roja, de una manera forzada, etc. Pero no ha aparecido, hasta la actualidad no ha aparecido. ¿Y ustedes creen que hay razones, motivos por los cuales todavía no aparece esa vaca bermeja? ¿Y por qué tampoco no se ha construido el tercer templo? Porque si nuestro Padre Celestial lo hubiera deseado hace tiempo, ya se hubiera construido el tercer templo. Pero no se ha hecho. ¿Sí? Entonces, en realidad la parada humana es un misterio para todos.
Y a muy pocos nuestro Padre Celestial le ha revelado ese misterio. La parada humana o la vaca roja aparece para dar expiación por la desconexión que tuvo el pueblo con el becerro de oro. Es decir, que cuando nuestro Padre Celestial llama a Moshe al monte para entregarle la Torá, después de haber entregado las 10 proclamas, Moshe estuvo 40 días y 40 noches, se tardó demasiado, el pueblo se desesperó, como no aparecía, desecharon a nuestro Padre Celestial y erigieron otro Mashiach, el becerro de oro. Dicen, hay una tradición, dicen que ese becerro de oro hasta les hablaba. ¿Sí? Entonces, en contraparte, nuestro Padre Celestial manda el antídoto al becerro de oro. ¿Y cuál es el antídoto? La vaca roja, parada humana. Es por eso que aparece este mandamiento muy difícil de comprender, amados, muy difícil de comprender, con el cual el pueblo podía expiar las faltas, Y hay algo aquí en el capítulo 19, en el verso 11 y 12, que nos dice algo, amados, que hay que tomar en cuenta. El verso 11 y 12 de esta sección de la Torá dice: quien toque el cadáver de cualquier humano estará contaminado 7 días. Él se purificará con ello al día tercero y al día séptimo, y entonces será purificado. Mas si no se purifica al día tercero y al día séptimo, no se habrá purificado. Es decir, que en el día tercero y el día séptimo eran claves, amados, para que se puedan purificar. Es decir, que si no se purificaba en el día tercero, en el día séptimo, si lo hacía, no era puro. No era puro. Y no podía entrar. O sea, tenía que ser el tercero y el séptimo. Y hay una razón que la vamos a ver. Hay una razón. ¿Sí? Dice, el tercer día se purificará con aquella agua y el séptimo día será limpio. Esto alude al séptimo milenio. El séptimo día alude al séptimo milenio cuando venga el Mashiach, Yeshua. En realidad es una tipología de la vaca roja. El séptimo día alude al séptimo milenio. ¿Cuándo va a venir el Mesías, Yeshua? En el séptimo milenio. ¿Sí? Porque a este mundo le corresponde, según lo que dice la Tanakh, la Torá, 6 días. Y el séptimo día es un Shabbat. El séptimo milenio es un Shabbat que va a durar 1000 años, donde va a reinar el Mashiach con vara de hierro. ¿Sí? Con vara de hierro. Entonces, hay una razón por qué nuestro Padre Celestial dice al tercer día y al séptimo día. El séptimo día alude al milenio. ¿Sí? Cuando venga Mashiach a limpiar y todos van a resucitar. Muchos dicen, miren esto, muchos han sido justificados, pero no han sido purificados. No han sido lavados. Se han quedado estancados en los dogmas religiosos en el tercer día, en lo que las religiones les han dado. No han sido lavados por el agua de la Torá. Rechazan la Torá, por lo tanto no han llegado al séptimo día. No van a llegar. Hay muchas religiones que desechan la Torá, detestan la Torá. Si bien es cierto, han aceptado al Mashiach, pero no tienen la Torá. ¿Cómo se van a limpiar? ¿Con qué agua se van a limpiar? Shabbat, Shabbat. Nuestro Padre Celestial a su pueblo lo está limpiando. ¿Sí? Con la Torá, amados. ¿Para qué? Para meternos al séptimo milenio. Para que podamos entrar al séptimo milenio. Y el séptimo milenio alude aquí al séptimo día. En el séptimo día, dice, van a ser limpios. Si no, no, amados. Es decir, sin la Torá de nuestro Padre Celestial no podemos entrar. Pero las religiones, muchas religiones desechan la Torá. Ya fue abolida, ya no tiene validez.
ya no va, dicen, eso es la ley, y tantos justificativos que ponen las personas. Ahora, en el libro de Mateo, en el libro de Matillahu, en el capítulo 27, Mateo 27, vamos a ver, Mateo 27, en el verso 27, verso 28 dice, hablando de Yeshua, y le quitaron sus vestiduras y le pusieron una túnica escarlata, roja. ¿Sí? Por eso decimos que Yeshua es una tipología de la vaca roja, amados. ¿Sí? Es una tipología de la vaca roja. Ahora, lo que dice el libro de Isaías 53, ahí nos habla del Mesías sufriente, Isaías 53. Muchos dicen, no habla del Mesías sufriente, ahí habla de Israel. Son interpretaciones. Dice Isaías 53:3, fue despreciado, abandonado por los hombres, un hombre de dolores y familiarizado con las enfermedades, como uno de quien oculta su rostro, era despreciado y no lo estimábamos. ¿Sí? Isaías 53 es una radiografía de Yeshua, amado, de todo lo que le hicieron a Yeshua. Ahí está graficado. Pero muchos niegan a Yeshua. ¿Cómo nos vamos a limpiar nosotros en este tiempo? Porque no tenemos la ceniza de la vaca roja, no están las aguas del manantial, no está el templo. ¿Cómo nos vamos a limpiar? Es con Yeshua y la Torah de nuestro Padre Celestial, que nos lleva a obedecer los mandamientos. Shabbat nos estamos limpiando. Porque dice el libro de Revelaciones, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Hashem y la fe en Yeshua, las dos cosas, amados, no una. No una, no podemos solamente guardar la fe en Yeshua. ¿Y dónde están los mandamientos de nuestro Padre Celestial? O no solamente podemos guardar la Torah de nuestro Padre Celestial, ¿y dónde está la fe en Yeshua? ¿Sí? Pero el libro de Revelaciones habla de un pueblo escogido, que tiene las dos cosas, porque afuera hay muchos que tienen una sola cosa, o bien tienen lo uno, o bien tienen lo otro, pero las dos no. Y hay un remanente pequeño que tiene las dos cosas, la Torah de nuestro Padre Celestial y la fe en Yeshua. ¿Sí? Y eso es diferente, amados. Eso es diferente lo que nos dice aquí. Vemos nosotros que también en el libro de Hebreos, en el libro de Hebreos, en el capítulo 13, Hebreos 13, nos dice, porque el Cohen Gadol trae la sangre de los animales al lugar santísimo como una ofrenda por el pecado, pero sus cuerpos se queman fuera del campamento. De la misma manera, Yeshua sufrió la muerte fuera de la verja con el fin, dice, de poder santificar al pueblo por medio de su propia sangre. Es decir, amados, que nosotros vemos en la Torah, en la Tanakh, ¿sí?, que un sadí, un justo, puede expiar la falta de un pueblo. Puede expiar. De la misma manera como se dice que la muerte de Nadab y Abiú expió los pecados del pueblo. En el caso de Yeshua, es un justo que fue muerto. No por el pueblo judío, fue muerto por Roma. Entonces, ese justo expía las faltas de todo el pueblo.
no es que nos trae salvación, porque el que trae salvación es nuestro Padre Celestial, de acuerdo a la Torá. Es el medio, es el conducto por el cual nosotros venimos a nuestro Padre Celestial. Ese conducto, ese medio es Yeshua, que nos trae a la Torá de nuestro Padre Celestial. Ahora, como Mesías, la nación de Israel no lo ha querido aceptar, ¿verdad? Mucho pueblo de Israel no ha querido aceptar a Yeshua. Pero más sin embargo, dentro del judaísmo, ellos han aceptado a un sinnúmero de Mesías que no hicieron ni un solo milagro. Y hay una lista larga, amados, de Mesías autoproclamados y proclamados en Israel después de Yeshua. Y ustedes, si desean, amados, pueden investigar. Vamos a ver una lista aquí, una lista a lo largo de la historia de Mesías autonombrados y aceptados por el pueblo y han terminado en un fiasco total. Por ejemplo, el primero, Bar Kokhba o Bar Kokhba, ¿sí? Nombrado como Mesías por el Rabí Akiva, terminó en un fiasco. Rabí Moshe de Creta, Sarni ben Sarnos, otro, el cuarto, Abu Eliezer o Badiaf ben Yisab, el quinto, Eben Arjet de Córdoba, el sexto, Shlomo Krai, el séptimo, David Al-Roy, el octavo, Abraham Abulafia, el noveno, Abraham ben Nisim, el décimo, Rabí Moshe Botarel, el onceavo, Saktai Sagbik, el doceavo, Jacob Fran, el treceavo, Rabí Menehen Snerson, de la secta Lubavitch, ¿sí? En 1994, 1000 rabinos lo declararon Mesías. Murió y están esperando que regrese. Pero no hizo ningún milagro, ni nació en Israel tampoco. Pero a Yeshua no lo quieren aceptar. A Yeshua no lo quieren aceptar, amados. ¿Sí? Entonces hay una profecía que dice que Yeshua entrará por la puerta dorada o por la puerta de misericordia o la puerta de la vida, que se llama. Y hubo alguien que, sabiendo de esta profecía, mandó a cerrar esa puerta, la tapiaron. ¿Sí? Soleimán el Magnífico del Imperio Otomano. Y mandó a construir afuera de esa puerta un cementerio. Porque sabía lo que estamos hablando en esta Torá, en esta parashá de hoy, que si pisas un cementerio te contaminas. Y ya desobedeces el mandamiento, ya no calificas como Mashiach porque te contaminaste. ¿Sí? Entonces mandaron a hacer hasta un cementerio y ese cementerio todavía está ahí. Pero hay profecías que dicen que cuando venga el Mashiach, ¿sí?, va a poner sus pies sobre el monte de los olivos y ese monte se va a partir en dos y ese cementerio va a desaparecer, ¿sí? Va a desaparecer totalmente. Hay una profecía, vamos a ver el libro de Zacarías, amados. El libro de Zacarías, capítulo 14, verso 4 dice: sus pies se posarán, Zacarías 14, 4, ese día sobre el monte de los olivos, que está delante de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos será partido por medio hacia el oriente y hacia el occidente, y se formará un valle muy grande, media montaña se desplazará hacia el norte,
y media hacia el sur. Huiréis al valle, dice, de las montañas, porque el valle de las montañas llegará hasta Axal, y huiréis como huiste, como fue el terremoto de los días de Uzías. Y acontecerá que aquel día no habrá luz, sino nubes espesas, y ese día se conocerá al Eterno. No será ni de día ni de noche, pero ocurrirá que en ese día las corrientes de las aguas saldrán de Jerusalén a mitad hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental. Será verano y será invierno, y será el Eterno, Hashem, Rey de toda la tierra. En aquel día el Eterno será uno, y uno su nombre, amados. Y toda la tierra volverá como la Arabá, desde Jebá hasta Rimón, al sur de Jerusalén, pero esta quedará, dice, elevada y será habitada en el antiguo lugar donde el portón de Benjamín. Entonces dice que en el postrero día, amados, todos van a conocer de Hashem y su nombre va a ser uno y único. No hay dos ni tres, como por ahí las religiones enseñan, amados. Vamos a ver lo que nos dice aquí también el libro de Zacarías. Zacarías, en el capítulo 12, dice, y sucederá en el verso 9, y sucederá en aquel día que trataré, dice, de destruir a todas las naciones que vengan contra Jerusalén, volcaré sobre la casa de David, sobre los moradores de Jerusalén, un ruach de la gracia y de la imploración. Me mirarán a mí, a quien traspasaron, y gimirán como gime, dice, por la muerte de su hijo único, y sufrirán como quien sufre por su primogénito. ¿De quién está hablando aquí, amados? Del Mesías Yeshua. Del Mesías Yeshua. ¿Sí? Entonces, amados, vamos a quedarnos aquí en este corto resumen. Sigamos a nuestro Padre Celestial, obedecer la Torá, la Tanakh de nuestro Padre Celestial, hacer actos de justicia, de benevolencia, de sedacá, de bendición, a favor de los hombres, para ser hallados aceptos delante de nuestro Padre Celestial y estar en los postreros días en la presencia de Él. Que nuestro Abacados los bendiga y los guarde, amados. Shabbat Shalom para todas las ovejas perdidas de la casa de Israel, dispersas entre las naciones. Shabbat Shalom con todos.